Claudia, Hola, ¿qué onda? ¿qué onda? Solo nosotros dos estamos. Ah, Solo nosotros dos estamos. no, nada, pero se huyó. Ni siquiera el aire se ha conectado. No, y vos te quedas de turno, vos estás de turno. Sí, turno, aquí estoy en la puerta, esperando. Mira, ahí, este, ya que vos vas a estar en la puerta, será la anfitriona. Mm, Yo no, ¿por qué? ¿Qué te Solo vas a si me, hacer? solo si me imploran o algo, o quieren algo directo conmigo, me escriben al WhatsApp. Vaya, dale. Estoy medio dormido todavía, estoy por turno.
Aló, buenas noches. Aló, buenas. Buenas noches. Buenas noches. No. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, Zaira, te escuchamos. Ah, ok. Que ver, ya está el doctor Vides y el doctor Valdés. Uno. Ya estamos. Vaya, no sé, ustedes me dicen si empezamos ya. Son 14, ¿verdad? No, doctor, somos 10. Ah, 10, No, 11, perdón, 11. 11. O sea que si nos quitan a nosotros 2, hay 7, menos los que están de turno. Sí, O sea que hay 4 compañeros de ustedes que están de turno. no, faltaría uno. Ok. Faltaría uno, así que falta. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Creo que hoy solo vamos a estar entre nosotros porque me mandaron muy tarde. Eso no les invita a nadie. Entonces ya estamos completos. Bueno, No sé si falta alguien más. Porque quitándonos a nosotros 2, hay 8 residentes. O sea que ahí solo faltarían los 3 que entiendo que están de turno. Bueno, entonces comencemos. bueno, no sé si se ve la presentación. ¿No? No, sé. Zaira. Mm. Jesús, no sé ahí, Ahorita te ayudo, ahorita te ayudo. por favor. Ahora intenta. ¿Se ve? No. ¿Qué pasa entonces? Zaira, dale de nuevo donde dice compartir en la flechita verde. Te va a salir la opción de compartir pantalla. Posterior a eso, iniciar. O sea, abajo de la pantalla va a aparecer el icono de compartir pantalla en verde. ¿Y ahora aparece? ¿No? Ay, Dios mío. No le has dado compartir. No sale todavía la opción. Dice- Vaya, ahí vas. Ahí se ve. Si ahora la vemos, dale la opción de presentación ya. Ay, no sé dónde se le da este. Abajo a la derecha aparecen 4 iconos. Es el segundo de izquierda a derecha. De los 4 iconos que aparecen en la esquina inferior derecha de la pantalla de PowerPoint, hay uno que... Es que me conecté desde la tablet porque no me daba la compu. Arriba dice reproducción automática, Zaira. Ah, ya la vi. Gracias. Bueno, buenas noches. Este día vamos a hablar de... ¿Hoy sí lo logran ver?
Sí, Pero Zaira. pero muy chiquito. Sí, no lo puedo poner. Uy. Así. Ok. No sé por qué me lo está pasando tan rápido. Bueno, este día vamos a hablar sobre un tema, dismenorrea y síndrome disfórico premenstrual. No sé qué problemas hay, pero me está pasando las diapos, es demasiado rápido. Ah, pues salite y Es porque está busca en arriba donde reproducción dice automática. automática. Ahí le di en automático. Creo que ahí está. Bueno, ella no se mueve. Bien, vamos a hablar sobre dismenorrea y síndrome disfórico premenstrual. Para empezar, vamos a hablar un poco acerca de la vía del dolor. Bueno, la vía del dolor, hay que reconocer que hay 3 tipos de dolores, ¿verdad? Somatosensitivos, profundos y viscerales. Esto va a depender de acuerdo a los receptores que utilicemos. En este caso, el que nos va a interesar son los viscerales, pero hay 2 tipos de fibras principales, los que son las A delta y la fibra C. Las que nos van a interesar en esta ocasión son la fibra C, que tienen una comunicación del dolor más lenta que la fibra A delta y que esta es predominantemente a nivel de vísceras. ¿Cómo funcionan estas? Pues primero se recibe el estímulo. Después que se recibe el estímulo, esto comunica la raíz dorsal, que esta raíz dorsal va a ir a hacer comunicación con la médula espinal, específicamente en su parte posterior, que es sensitivo lo posterior. Después de eso va a ser una decusación para poder llegar al tálamo y de esto poder transmitirse a la corteza y poder así producir el dolor. Hablando de las fibras del dolor, con la que nos interesa es la C. Esta tiene la característica que es anielínica. El umbral de excitación es mucho mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tuviéramos un ejemplo, un estímulo con una aguja, somos muy sensibles. En cambio, para poder producir un dolor con la fibra C, tiene que ser sumamente mayor para que este sea percibido. El diámetro es de 0.3 a 1.5 las fibras y tienen una velocidad de 0.5 a 2 metros por segundo. Y la calidad del dolor puede ser lento o quemante. Ahora bien, para poder hablar de la temática, nos vamos a refrescar un poquito acerca del ciclo menstrual, que este incluye tanto Zaira, el que se mande. regrese a la diapositiva anterior. Vaya, aquí estamos hablando de los tipos de fibra que conducen el estímulo doloroso y que tienen características diferentes en cuanto a la capacidad nociceptiva que tiene cada una de esas fibras que conducen el dolor. Usted dijo que nos estábamos refiriendo a las fibras de tipo C que son amielínicas y que tienen un dolor lento y quemante. Entonces, una de las intenciones de que hablemos en esta parte de estos detalles es que tengamos claro por qué las pacientes van a describir el dolor como lo van a describir. O sea, un dolor que a veces no es muy fácil de localizar, difuso, que no pueden señalar un punto específico cuando uno les hace aquella pregunta que Se señale con un dedo. yo creo que, ajá, esa pregunta cabal, que señale con un dedo, a veces las señoras no pueden, porque precisamente estamos hablando de este tipo de fibra cuyas características nociceptivas, por cuestiones fisiológicas y también anatómicas, están emitiendo estímulos que no son fáciles de localizar. Y eso es importante para que vayan teniendo en cuenta y que relacionen esto con lo que suponemos que es la historia clínica cuando ustedes evalúan a su paciente. Sigamos. Bueno, hablando sobre un poco del ciclo menstrual, pues este tiene 3 fases prácticamente, que es el ciclo menstrual, que tiene una duración alrededor de 1 a 5 días. El ciclo, la parte que es
proliferativa, que llega al día 0 o al día 14, y la parte que es la secretora, ¿verdad? No está Diga, diciendo bien el ciclo menstrual y eso no podríamos, no, o sea, esperaríamos que domináramos mejor esa terminología, ¿verdad? Estaba mencionando que el ciclo tiene 3 fases, que son ¿cuáles, dijo? vale. El ciclo se va a dividir dependiendo, como tiene un eje, ¿verdad? Hipotalámico, hipofisiario y gonadal. De acuerdo a ese nos vamos a dividir. Por ejemplo, el ovárico se va a dividir en una fase folicular y una fase lútea. A nivel de endometrio nos vamos a dividir en una fase menstrual, en una fase proliferativa y en una fase secretora. Sí, continúe. Vale. Y a nivel de hormonas, vamos a ver que las principales que vamos a ver van a ser los estrógenos y la progesterona, que esto de acuerdo a su variación nos interesa porque es así como vamos a ir viendo los cambios o la fisiopatología de lo que vamos a hablar en este día. Por ejemplo, la progesterona tiene su intervención mayor en la fase lútea. En cambio, el estradiol tiene más su función en la fase folicular, donde hay mayor crecimiento. Ahora bien, la dismenorrea, como lo dice su definición, es el dolor con la menstruación o una menstruación dolorosa. Esta se localiza en el abdomen bajo y tiene la característica que las pacientes lo describen como calambres. ¿Cuál es la frecuencia de estos? Pues del 50 al 90% las mujeres en edad fértil la presentan. Esto puede llegar a una tasa de ausentismo alrededor del 10 al 20% a nivel mundial. Mencionaba un estudio que las mujeres holandesas presentan un ausentismo laboral de 1 a 3 días por mes, que en promedio al año se daba de 23.2 días. La dismenorrea es más frecuente en adolescentes y se dice de que esta se da cuando ya tenemos unos ciclos ováricos establecidos, que menciona un porcentaje ahí que del 20 al 45% lo presentan a los 2 años y el 80% lo presenta alrededor de los 4 a 5 años. La gravedad de la dismenorrea pues va a depender del volumen y de la duración del ciclo menstrual. Dentro de los factores de riesgo, pues puede haber una patología pélvica en pacientes nulíparas, en pacientes más jóvenes, como mencionamos ya cuando se establecen sus ciclos ováricos, el tabaquismo, el estrés, el uso de anticonceptivos, un IMC menor de 20. Lo importante que acá menciona es la reducción del riesgo de dismenorrea, que entre más joven se tenga un bebé, la dismenorrea va a disminuir. Dentro de la fisiopatología, menciona que cuando... Dígame. ¿Qué relación tiene con todo lo que acaba de mencionar el ciclo ovárico, específicamente la producción de las hormonas, la fase lútea, la fase folicular y la fase lútea? ¿Qué relación Con la dismenorrea? A explicar a sus compañeros que tiene con el momento en el que se presenta la dismenorrea y la forma en la que se presenta el dolor? Vale. Con la dismenorrea lo que pasa es que durante la fase menstrual hay un desprendimiento del endometrio, entonces de la capa esponjosa. Ahí se están liberando prostaglandinas, específicamente la E2 y la F2 alfa, que desempeña un importante que induce a las contracciones uterinas. Dentro de estas contracciones puede haber una elevación a nivel de las arterias, tanto uterinas como espirales, alrededor de 10 miligramos, pero después de mercurio. Pero para que se produzca el dolor, tiene que vencer, mencionaba ahí, la resistencia arterial de la presión. O sea que puede llegar de 150 a 180 milímetros de mercurio hasta 400 miligramos de mercurio. O sea, como mencionábamos en las primeras diapositivas,
como son fibras C los que van a transmitir este dolor, vemos que es una elevación de presión bastante alta para producir el dolor. Cuando la presión uterina excede la presión arterial, se desarrolla una isquemia y esta acumula metabolitos anaeróbicos que estimulan las neuronas de tipo C, lo que da lugar a la dismenorrea. La isquemia miometrial por contracciones uterinas se va a dar más que todo porque se vuelven más frecuentes y más prolongadas. Ahí mencionaba que el estudio Doppler es lo que nos daba la idea más fidedigna de por qué estaba la dismenorrea y era por el aumento de las presiones de las arterias. Y la principal prostaglandina implicada en las contracciones va a ser la F2-alfa, que es el mediador principal de la dismenorrea. Además, las prostaglandinas, aparte de estimular el músculo liso a nivel del miometrio, también puede estimular el músculo del bronquio intestinal y vascular. Es por eso que a su vez va a producir una vasoconstricción y puede provocar también síntomas asociados como las náuseas, los vómitos, la diarrea e inclusive la hipertensión. Ok, continuemos. Dentro de la clasificación, vamos a ver que la dismenorrea se clasifica en primaria y dismenorrea secundaria. La primaria va a ser aquella que se refiere a la presencia de dolor abdominal bajo tipo cólico recurrente que se produce durante la menstruación en ausencia de enfermedad demostrable. Mayor frecuencia en adolescentes y mujeres jóvenes, por lo mismo que explicábamos de los factores de riesgo. Entre más joven se tenga un hijo, menor es la probabilidad de padecer de dismenorrea. La primaria comienza mucho antes o en el momento de la menstruación y se dice que el dolor va a disminuir alrededor de las 72 horas de iniciado el sangrado. La dismenorrea secundaria tiene los mismos síntomas de dolor, pero se presenta en mujeres con trastornos que podrían explicar sus síntomas, o sea, enfermedades asociadas, como cuáles. A la cabeza están la endometriosis, la adenomiosis, los fibromas, que inclusive al examen físico nos va a aparecer una alteración. La diferencia con la dismenorrea primaria, que en la secundaria podemos tener útero grande, puede haber historia de dispareunia, puede haber resistencia al tratamiento y la característica de esta que se presenta durante la semana anterior a la menstruación y en la primaria es durante la menstruación y que va disminuyendo conforme van pasando las 72 horas. Ahora bien, el diagnóstico, ¿cómo se realiza? La dismenorrea primaria es un diagnóstico clínico. Se basa en base a la historia clínica, que la paciente va a ser enfática en el momento en que empieza el dolor y que este se vuelve repetitivo, que es cíclico. El dolor abdominal bajo recurrente con calambres que ocurre durante la menstruación, las características que va a ser el tiempo, que inicia durante la menstruación y cede a las 72 horas, que se ubica en el abdomen bajo. La severidad puede ser de leve a severo de acuerdo a la percepción de cada paciente. Y los síntomas adicionales, ¿verdad? Que mencionamos, como dolores abdominales, náuseas, espasmos. Hay que investigar tratamientos previos. Si este disminuye con la automedicación que se ha dado los pacientes o no, ver el examen físico, que realmente a nivel pélvico no tiene que tener ninguna alteración si es primaria, si es secundaria sí, y pruebas de laboratorio pues no están indicadas en la primaria y las imágenes tampoco están indicadas a menos que encontremos una normalidad, pero entonces ahí ya caeríamos en secundaria. Dentro de los diagnósticos diferenciales pues están las causas obstétricas, un síndrome de dolor pélvico crónico, alguna causa urológica y causas gastrointestinales. ¿Cuáles serían las causas obstétricas, Zaira? Bueno, dentro de las obstétricas, no que sea cíclico, ¿verdad? Pero podríamos pensar que sea un
un tumor que genere dolor. Podríamos pensar en un ectópico. Hablando tal vez de las causas que no son tan agudas como un embarazo ectópico, para pensar en una causa obstétrica de dismenorrea, ¿cuáles son las que usted encontró? Ahí se me han ido por alto, doctor. O no sé si hubo un error Perdón. de dedo y por poner o No, ginecológicas sí, puse sí. obstétricas. Ajá, yo creo que Efectivamente. fue más que todo ginecológicas, porque es Sí, parte de los diagnósticos diferenciales. sí hay causas obstétricas, ¿verdad? Sí existen las causas obstétricas, que generalmente incluyen el embarazo ectópico, que es una causa, digamos, relativamente aguda para que haya una dismenorrea, porque obviamente estamos hablando de una masa que está haciendo un efecto de masa en una estructura que supera, que se ve superada por el volumen que está ocupando el embarazo ectópico, usualmente, pero también existe la posibilidad de que hayan consecuencias crónicas de problemas obstétricos que pueden llegar a producir o que se pueden llegar a convertir en causas de dolor, en este caso de dismenorrea, y que a veces puede coincidir también con anomalías en el patrón de la descarga menstrual, o sea, de sangrado, que se pueden relacionar a veces con el embarazo ectópico, pero que también se pueden relacionar con pacientes que han padecido pérdidas previas, abortos, que han sido sometidas a procedimientos repetidos que también pueden producir cicatrización y adherencias, y que esto se puede volver una causa de dismenorrea, o que también podría contribuir a diseminar las siembras de focos de endometriosis. Entonces, por ahí podemos abordar un poco y mencionar también y explorar la historia clínica de la paciente en sus antecedentes y mejor dicho, para poder orientarnos también para nuestro examen físico y eventualmente el uso de imágenes, ¿verdad? Continúen. Bueno, dentro del manejo, Yo quería decir algo. digan. Estaba pensando que tal vez se refiere eso a las causas obstétricas en el momento en que tenemos un embarazo muy pequeño que no ha sido diagnosticado todavía y que llegue por un motivo de sangrado y dolor, y nos que nos podemos confundir que es en ese momento una menstruación con dolor menstrual, y sea realmente un embarazo, pues, que puede ser, como dijo Guillermo, un embarazo ectópico o una amenaza de aborto. Entonces no sé si a eso tal vez se puede referir ese diagnóstico diferencial. Hola. ¿Sí? ¿Me oyeron? Sí, sí, de hecho es una de es uno de los escenarios en los que estamos obligados a considerar precisamente las complicaciones del embarazo, ¿verdad? Cuando ocurren esas coincidencias que nos está señalando el doctor Vides, y que también se pueden relacionar con las causas obstétricas de dolor agudo, pero que también pueden generar complicaciones para presentar un dolor crónico. Recordando que el diagnóstico de embarazo temprano es bien difícil, pues no es
Después, cuando vienen bien panzonas, hasta el guardia hace el diagnóstico, pues, pero al principio el diagnóstico de embarazo es bien difícil. Así que Y puede ser que esté embarazada y sea un dolor por el embarazo, no por dismenorrea. Y eso nos lleva a que también tenemos siempre que saber preguntar, saber historiar bien a las pacientes para que esas posibilidades, pues, tratemos de que no se nos pasen por alto, ¿verdad? Porque tenemos que saber interrogar y tenemos que saber desconfiar de lo que nos dice la paciente, porque ella no está obligada a saber, nosotros estamos obligados a saber preguntar. Y eso que acabas de decir es bien importante, desconfiar en lo que dice la paciente, ¿verdad? No, las pacientes mienten y nos engañan, ¿verdad? No debemos de confiar, no debemos de creer en lo que diga la paciente. ¿Te acuerdas de lo que decía el doctor Zabaleta? Ni en la mamá hay que Exacto. confiar. De eso me estoy acordando y de eso me acuerdo siempre, porque hay una cosa, las pacientes nos mienten básicamente por dos razones. Una, por ignorancia o por inocencia o por ingenuidad, como quieran, o por desinterés incluso. Y otra, porque deliberadamente quieren ocultar una parte de la historia, por cualquier cantidad de razones. Ahí pónganle los nombres que quieran, incluso que el esposo está en Estados Unidos y ahorita está teniendo una complicación de un ectópico y el muchacho tiene 2 años de no venir. Pero de cualquiera de los dos tipos de paciente tenemos que desconfiar. De una por ingenua y de la otra por lo contrario. Pero no podemos confiar. Y eso ténganlo siempre bien en cuenta cuando escriban en los expedientes. Ustedes no pueden asegurar que le pasa algo a la paciente o que no le pasa. Ustedes no pueden asegurar que lo que la paciente dice es cierto. Ustedes lo que deben escribir en su historia clínica es lo que la paciente les manifestó. Niega otras complicaciones al momento. Ella las niega, ustedes no. Eso tiene mucho valor o eventualmente puede tener valor cuando uno está en medio de un pleito legal, que a veces de residente creemos que eso solo le pasa a saber a quién, pero no nos pasa de residentes porque hay un montón de líneas de defensa antes de llegar al residente. Pero dentro de 2 años ustedes van a estar aquí donde estamos nosotros y van a estar solos y ustedes solo van a responder por lo que ustedes han hecho. Entonces, a veces se leen expedientes en donde dice no otros hallazgos contributorios. ¿Cómo están seguros si mi estetoscopio andan? Entonces, no lo escriban así. Piensen cada vez que escriben un expediente que están escribiendo para un abogado, para el que los va a defender, para el que los va a acusar o para un juez, que es el que va a decidir. Todo lo que escriban en un expediente, un día, primero Dios nunca, pero un día lo va a poder usar un abogado, a su favor o de la otra forma. Así que cada vez que escriban, piensen en un abogado, para que escriban mejor. Continuemos. Bueno, dentro del manejo, pues se menciona que lo de primera línea va a ser los AINES. Primero porque da un alivio del 70 al 90%. Y este tiene su efecto en dos partes. Primero, que reduce la producción de prostaglandinas, que son de las principales que nos van a producir el dolor, y una disminución del flujo menstrual. Solamente nos recomienda que esta se debe de dar con alimentos para reducir al mínimo los riesgos gastrointestinales. Dentro de las otras opciones, pues están las píldoras anticonceptivas. Esta sería la primera línea en personas que son sexualmente activas y que no toleran los AINES, pues esta van a actuar inhibiendo la ovulación y van a reducir la producción de prostaglandinas y reducen el volumen y la duración del flujo menstrual. También ahí mencionaba los dispositivos intrauterinos,
de levonorgestrel y tratamientos no farmacológicos, que ahí mencionaba que podía ser dietas a base de vitamina E, a base de vitamina B, podía ser el ejercicio, podía ser la aplicación de calor. Realmente ninguno de estos tiene una base científica, pero lo que mencionan los estudios es que proporcionan mejoría en comparación con los pacientes que fueron comparados con placebo. Entonces, esa es prácticamente el manejo. Y en cuanto al manejo, doctora, específicamente al que menciona medicamentos antiinflamatorios, y yo le voy a pedir también que nos hable sobre el manejo farmacológico, pero con antiespasmódicos y anticolinérgicos. ¿Qué nos puede decir de eso? Porque va a desarrollar más adelante lo de los medicamentos antiinflamatorios, o esto es todo lo que va a mencionar de manejo. No, estos son los medicamentos antiinflamatorios. Okay. Aunque Up2Date menciona de que se debe de empezar, que no es un AINES, pero mencionaba que se podía utilizar también el acetaminofén. Pero tanto Esperoff como en otros apartados de Up2Date menciona que la primera línea van a ser los AINES. Ahora bien, dentro de los AINES, pues tenemos que podemos utilizar unas dosis iniciales y después una dosis de seguimiento, ¿verdad? Por ejemplo, la ibuprofeno, que es de 400 a 600, que la podemos utilizar inicial o la podemos mantener también cada 4 a 6 horas. El naproxeno, el fenoprofen y el kenoprofeno. También había otro derivado de los femanatos que mencionaba que tenían menos riesgos, pero el que más utilizamos son los primeros, ¿verdad? Que era el ácido mefenámico, que este era una de inicio de 500 miligramos y se podía dar una secuencia de 250 cada 6 horas, con dosis máxima de 1000. También de ácidos acéticos como las indometacinas, la diclofenac y los salicilatos como difunisal. Y los otros AINES más potentes como los meloxicam y los piroxicam, pero que siempre se utilizaban los de menos riesgos. En este caso serían los femanatos y los ácidos propiónicos. Los derivados del ácido propiónico. ¿Y con los antiespasmódicos? Pues fíjese que ahí no mencionaba que utilizáramos antiespasmódicos, pero sí se ha visto relacionado de que dentro de la misma estimulación del músculo liso, puede verse alterada a nivel gastrointestinal. Ok, continuemos. Zaira, tengo una pregunta. ¿Hablaba algo acerca del momento de iniciar la dosis o no? Mencionaba ahí que se podría dar en el momento del inicio de los síntomas o podría darse unos 2 a 3 días antes del periodo menstrual, porque esto lo que hacía era que disminuía el flujo y disminuía la producción de prostaglandinas. Exacto, eso es clave y hay que mencionárselo a las pacientes porque creo yo que es como una prevención. Creo yo que es una de las formas más eficaces de prevenir la dismenorrea y con muy buenos resultados. Incluso disminuye la cantidad de sangre y obviamente la cantidad de dolor. El dolor es mucho más pasable, pues, y la dosis y la cantidad de medicamentos probablemente va a ser menor la que vamos a ocupar. Pero tienen que decirle y tienen que estar convencidas y venderles bien la idea, porque si no me dejan mentir, ustedes las mujeres que están ahorita escuchándonos, todas no les gusta tomar medicinas. Es algo generalizado en las mujeres. Se toman la medicina hasta que ya no aguantan el dolor, hasta que ya casi chillan del dolor de la regla, ¿verdad? Entonces, es bien fácil en la mayoría de pacientes
programarles este medicamento 1 o 2 días antes de que comience la regla y el dolor va a ser mucho menor. Pero véndanles la idea y van a ver que van a obtener muy buenos resultados. Pero la idiosincrasia de las mujeres así es. Así que tienen que venderle la idea. ¿De acuerdo? Y la otra cosa que le iba a decir, no sé si Up to Date habla cuáles son los mejores AINES o no, o todos son lo mismo. Bueno, mencionaba de que los mejores eran los femanatos para en el caso de la dismenorrea. Exactamente. Que Y es el ácido mefenámico. Ajá, Y mencionaba que eso eran los mejores para la dismenorrea, pero que siempre se daba siempre se iniciaba por el de menos riesgo. Así es. Y el ácido mefenámico es, no sé si me equivoco, pero pues de los más antiguos que existen. Si ustedes ven la dosis es bastante grande, pues, porque la potencia, como es bien viejito, ¿verdad? Entre más nuevos son los medicamentos, pues la potencia y la dosis es menor. Pero y es cada 6, ¿verdad? Entonces es bien viejito, eso es del año de la abuelita, ¿verdad? Y todavía tiene validez. ¿Y cuál es el nombre comercial? A San Google ahorita. Ahí lo puso Carlita, a ver, como ella toma, es lo más seguro. Mándenos una foto de una pastilla. Ajá. ¿Verdad? Ya vieron, él lo ocupa. ¿Verdad? Es la famosa Ponstan. Así que... sí, ya lo encontré. ¿Verdad? Así que no se les olvide. Es viejito, es bueno, bonito y barato. ¿Verdad? Pero recomendación, que lo tomen 1 o 2 días antes de que vaya a comenzar la regla. Y explíquenles que si el dolor, obviamente que es cíclico y que ya sabe que le va a doler al día siguiente, ¿por qué no se toma la medicina antes? Para que le duela menos. ¿Verdad? Entonces, véndanle la idea, porque la idea, la recomendación es muy buena. Sí. Y eso pasa también porque le expliquen a la paciente, así como nos está diciendo el doctor Vides, qué es lo que le pasa, por qué le va a pasar todos los meses y entonces, en la medida que la paciente entienda la condición que está padeciendo, va a ser más fácil que se pueda adherir al tratamiento, porque también muchas veces es porque de repente no nos tomamos el tiempo de hacerle los dibujitos que cada paciente necesita para que le quede claro su diagnóstico. No todos entendemos igual, no todos estamos obligados a entender con las mismas palabras, pero nosotros que somos los que tenemos en la mayoría de los casos el monopolio sobre la información para diagnóstico y tratamiento, nosotros sí estamos obligados a saberla transmitir. Porque como decía Don Quijote, bueno, que sería Miguel de Cervantes, ¿verdad? Como decía Miguel de Cervantes, el conocimiento que sirve es el único que se puede llevar a la práctica. Entonces, por mucho que sepan o que sepamos, si no podemos ocupar ese conocimiento para que la paciente entienda, si no lo podemos transmitir de forma efectiva como para que entienda cuándo y cómo se debe tomar la medicina, porque finalmente el dolor altera, afecta, deteriora la calidad de vida, entonces, aunque sepamos y le recetemos el ácido mefenámico y no sepamos el nombre comercial, no vamos a conseguir que ella haga su aporte para mejorar su calidad de vida. Entonces, también cuando el doctor Pides nos señala que sepamos vender la idea, es precisamente eso, que sepamos convencer, que sepamos ocupar el conocimiento que hemos conseguido llegar a tener o que estamos consiguiendo todos los días tener, para que también nuestros pacientes lo usen. De eso finalmente se trata, ¿verdad? Y eso es un poco lo que nos estaba haciendo notar el doctor Vides. Continuemos. Bueno,
Hoy vamos a hablar un poco acerca del seguimiento, que dice que para las mujeres que con dismenorrea que no responden a 3 o a 6 ciclos de AINES o anticoncepción hormonal, pues vamos por el segundo nivel, que consiste en la estimulación eléctrica transcutánea, mejor conocida como TENS, o agonistas o antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas. Dice que el tiempo para el tratamiento y los efectos secundarios y el costo limitan el uso de estas opciones. Por lo tanto, las pacientes que rechazan estos tratamientos y no mejoran generalmente proceden a la laparoscopía. ¿Por qué razón? Si ya tenemos 3 a 6 meses que no vemos mejoría, podemos pensar que la dismenorrea se debe a una causa secundaria. Entonces, como mencionábamos allá, en las diapositivas anteriores, que una de las principales causas secundarias era la endometriosis. Ahora bien, vamos a hablar del segundo Zaira, apartado. antes Dígame. de pasar ahí, ¿qué papel juega el Mirena aquí? Pues ahí mencionaba que por el sangrado lo disminuía. Pero ¿qué tan efectivo es? Pues está dentro de las opciones de las pacientes que no quieren anticonceptivos y que combinados o que no toleran los AINES. Cuando una paciente nos dice que va a usar un dispositivo intrauterino, digamos una T de cobre, que es el que no tiene hormonas, esperamos que la paciente tenga algunos efectos secundarios, precisamente porque le estamos insertando, le estamos implantando un cuerpo extraño que tiene en su mecanismo de funcionamiento, en su mecanismo no farmacológico, pero sí fisiológico, una reacción, está provocando una reacción a un cuerpo extraño, entre otros, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia entre una T de cobre y un Mirena? Bueno, primero que el té de cobre, como ese lo que hace es prácticamente es una inflamación, lo que está provocando del cuerpo extraño, y lo que está creando es un ambiente no apto para los espermatozoides. ¿Y el Mirena? Y lo que puede provocar dentro de los efectos es que es el sangrado puede ser mayor con la T de cobre, y el dolor menstrual también puede ser mayor. Entonces, no se debe de recomendar en pacientes que tienen historias de sangrados profusos o de dolores intensos. En cambio, el levonorgestrel, como esa base de hormonas, va a ser también una producción, un efecto local, y va a disminuir también el sangrado y por ende la disminución de prostaglandina. Entonces, para responder a la pregunta del doctor Vides, ¿cuál sería su respuesta? Que sí es efectivo. O sea que el Mirena, por ser un dispositivo intrauterino que tiene medicado, digamos, con hormonas, y estas hormonas son progestacionales, van a permitir, o mejor dicho, van a prevenir la síntesis aumentada de prostaglandinas, y eso podría contribuir a que una evaluación del dolor por parte de la paciente, porque finalmente eso es lo que es subjetivo, es como lo percibe la paciente, pueda mejorar con el uso de un dispositivo medicado. A eso nos estamos refiriendo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces continuemos. Más del 50% de las pacientes dejan de ver reglas con un año de uso, así que es muy efectivo para la dismenorrea.
El único inconveniente que en algunos casos es el costo, ¿verdad? Y a nivel hospitalario que también es más difícil poderlo proporcionar. Pero el costo, si usted Riesgo-beneficio, o sea, costo-beneficio vale la pena. y no solo el costo-beneficio, sino que al final el costo puede ser hasta más barato que unos anticonceptivos. Vale $200 entre 5 años. $40 al año, $3 mensuales. Ningún anticonceptivo cuesta eso. Y no, ya no va a necesitar el Ponstan tampoco. Me consta. Así que realmente vuelvo a lo mismo. La venta de las ideas, ¿verdad? Venderle la idea a la paciente, pero tenemos que tener el conocimiento nosotros, así como decía Guillermo, tenemos que tener bien cimentados nuestros conocimientos, nuestro criterio y estar convencido de lo que le vamos a ofrecer a la señora, estamos convencidos que es bueno. Porque si nosotros estamos convencidos, que no estamos muy convencidos, o que le va a salir caro, o que no sé qué, no sé cuánto, no vamos a creer en eso y no nos van a creer las pacientes. ¿Verdad? Así que, como yo les decía, más del 50% van a entrar en amenorrea en el primer año de uso. ¿Verdad? Así que es muy efectivo. Y le E comento incluso que, para el manejo de HUA se ha convertido en uno de los de primer escoge, pues. Doctor, Sí. perdón, una pregunta. Dígame. Entonces, el primer escoge, podemos elegir el Mirena por lo mismo, ¿verdad? Que nos acaba de explicar. No, pero, o sea, no me vayan a malinterpretar porque yo no leí up to date. Entonces, no sé actualmente cómo está eso nos puede decir Zaira, ¿verdad? ¿Cómo está en la categoría del escoge? No sé si siguen siendo los AINES siempre el primer escoge, yo creo que sí. Sí, No sé si me equivoco. siempre son los AINES, doctor. Pero menciona ahí que si la paciente es sexualmente activa, entonces el primer escoge y no tolera los AINES, va a ser los anticonceptivos. Ajá. De acuerdo, o sea, depende de cada caso y El contexto. y del deseo de la paciente también. Así es. Ok, gracias, doctor. Gracias. Ajá, de acuerdo. Continuemos. No sé si hay alguna otra pregunta aquí. Perdón. ¿Perdón? Comentario. Ya empezamos los trámites para que nos den código para el listado oficial de medicamentos para el Mirena, doctor. Ah, perfecto. Buenísimo, buenísimo, porque nos cuesta mucho que nos lo autoricen. Sí, eso es lo que queremos que ya no siga pasando. Así que para ahí vamos. Buenísimo. Excelente. Sigamos. Bueno, vamos a continuar con trastorno disfórico premenstrual. Hay que hacer un énfasis, que síndrome premenstrual pues se caracteriza por la presencia de síntomas tanto físicos como conductuales. Incluye los afectivos que ocurran repentinamente en la segunda etapa del ciclo menstrual e interfieren con algunos aspectos de la vida de la mujer. Pero el trastorno disfórico premenstrual, según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la APA, define que el trastorno disfórico como una forma grave del síndrome premenstrual en la que los síntomas de ira, irritabilidad, tensión interna son prominentes. O sea, es tan grave este síndrome que dentro de la historia mencionaba Esperov que habían pacientes que habían llegado hasta matar y que se habían dado, ¿cómo se dice? Inocencia, porque habían ocurrido en el tiempo previo a la menstruación. Entonces, vemos que la menstruación desde tiempos antiguos ha sido visto como un tabú, como algo malo. Inclusive se consideraba a las personas que estaban como desintoxicándose. Entonces, vemos que es algo realmente importante conocerlo.
Ahora bien, Deje de lo que estarle dando, ideas a sus compañeras. Usted le va a dar matacán al marido. no, es que así lo Le van a mencionaba. decir que por, A mí me sorprendió, por pero que síndrome contaba, que disfórico. mencionaba. Porque le dieron cólico fuerte. Ajá, y le dieron veneno No, al marido. no. Solo lo agarraron a balazos. Ahora, Ajá. hay una cosa que hay que entender, o sea, la diferencia entre el síndrome premenstrual y el trastorno disfórico, básicamente, se puede enfocar en la intensidad de los síntomas Así es. y de las manifestaciones, digamos, físicas de esta sintomatología. O sea, al final, ira, irritabilidad y malestar en alguna escala, muchas mujeres experimentan cuando están en esos días. Sin embargo, aquellas que padecen del trastorno disfórico premenstrual la sufren en una intensidad que llega a ser disfuncional. Eso es lo que tenemos que tener claro. Cuando el síntoma, cuando el signo llega a impedir que una paciente, que una mujer funcione normalmente en las esferas cotidianas de su vida. Y ese es un criterio que está que lo define la APA en el DSM-5, ¿verdad? Para Sí. la clasificación, o mejor dicho, el desarrollo del diagnóstico de trastorno disfórico premenstrual, es la disfuncionalidad. O sea que tampoco es tan fácil que agarren de excusa lo que nos está diciendo Zaira para que le vayan a No. provocar daño a sus compañeros Ahí lo mencionaba en la de historia, vida. doctor. No es tan fácil que el abogado las va a poder sacar de eso, así que no estén agarrando ideas. Digamos. Epidemiología. Principalmente el premenstrual se da en el 3 al 8% y el trastorno se da en un 2 a un 5%. Dentro de los factores de riesgo, pues tenemos la menor educación, el tabaquismo, antecedentes de eventos traumáticos, trastornos de por sí de ansiedad, y algunos estudios sugieren una posible asociación con el gen receptor de estrógenos, que esto tiene que ver con la serotonina. Dentro de la fisiopatología, mencionaba que la evidencia disponible sugiere que el síndrome premenstrual es un trastorno provocado por los cambios de esteroides gonadales durante la fase lútea en las mujeres susceptibles. El neurotransmisor que está más implicado en las manifestaciones de este síndrome va a ser la serotonina. Realmente, hipótesis sobre el síndrome y el trastorno hay muchas, pero ninguna ha llegado a una conclusión. Lo que menciona acá que la mujer es demasiado susceptible a los cambios hormonales normales del ciclo. Entonces, esa es la hipótesis que más se ha acercado, que como que no tolera esos cambios normales que se van a dar durante el ciclo. Ahora bien, dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos que el síndrome premenstrual experimenta una variedad de síntomas físicos, emocionales, conductuales, cognitivos, cíclicos y recurrentes que empiezan al final de la fase lútea. Las características principales es la aparición recurrente de síntomas durante el final de esta fase y con un periodo libre de síntomas poco después de haber comenzado la menstruación, generalmente cuando el flujo menstrual ha terminado. El trastorno disfórico premenstrual, los síntomas físicos y el estado de ánimo son típicamente más graves y se acompañan del deterioro funcional. Por eso mencionaba ahí el doctor que lo principal era la disfuncionalidad. En los 4 días anteriores y a los primeros 2 a 3 días de la menstruación. Ahora bien, las manifestaciones clínicas, el síndrome conductual más frecuente va a ser la irritabilidad y las manifestaciones físicas más común va a ser la hinchazón abdominal o distensión abdominal y la sensación extrema de fatiga. Dentro del diagnóstico del síndrome premenstrual, dígame. Solo quería hacer un comentario. Si se fijan, al final, con esta cuestión de la serotonina,
ya hace creo que un poco menos de 20 años, la Universidad de Oxford publicó un estudio en el que una de las razones por las que las menarquias se presentaban más temprano en el tiempo, o sea, al analizar diferentes poblaciones, vieron que nuestras mamás vieron su primera regla a los 17, 18 años, pero hoy hay niñas que están viendo su menarquia a los 9, 10, 11 años. Era fundamentalmente por la exposición de la capa de conos y bastones a la luz artificial, y que eso hacía que hubiera una proliferación de unos corpúsculos que podían sintetizar serotonina, y que estos iban a sensibilizar con mayor, digamos, intensidad algunas áreas del cerebro que, si ustedes se acuerdan, hay unos antidepresivos que son los que tienen un perfil farmacológico que es la inhibición selectiva de la recaptación de serotonina, los ISRS, que Sí. fueron una gran novedad hace como 15 años, y hoy hay otros mejores. Pero bueno, la cuestión es que finalmente sí, eso tiene que ver con la serotonina. La serotonina está relacionada con el trastorno depresivo mayor, también está relacionada con trastornos de ansiedad generalizada o con trastornos mixtos del afecto, en donde hay fases de ansiedad y de depresión. No estoy diciendo maníaco depresivo, vea que esa es la bipolaridad, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, sino que fundamentalmente sí tiene que ver con la serotonina, y esto también tiene relación con la mayor actividad de la progesterona al final del ciclo. Entonces, sí hay una relación fisiopatológica reconocible, evidente, que es la que puede estar llevando a que algunas mujeres sean, entre comillas, más sensibles, ¿verdad? Pero tampoco podemos quedarnos transmitiendo una explicación así medio fenomenológica para las pacientes, de decirle, no, mire, es que usted sí es, hija, a usted le tocó, ¿verdad? Que usted nació con eso y así van a ser sus reglas y así se va a poner usted, porque entonces de repente le estamos haciendo sentir que la señora está loca, ¿verdad? Entonces tampoco nos podemos permitir explicaciones tan triviales o tan fenomenológicas, sino que también a saber, como ya lo mencionaba también el doctor Vides, que tenemos que tener nuestros conocimientos bien cimentados, no solo los de ginecología, no solo los de obstetricia, sino que también nosotros que adquirimos en el proceso de formación, y que van a servir para sustentar estas explicaciones, y que la paciente entienda que sí, tiene una condición que le afecta, pero tampoco es que esté loca, ni tampoco es que la vio mal un chamán, o que no la chineó el bolo con la camisa sudada cuando estaba chiquito. No, o sea, hay explicaciones fisiopatológicas que debemos conocer para poder transmitir debidamente. Continuemos. Bueno, dentro del diagnóstico, bueno, cuando es un síndrome premenstrual, se dice que es cuando la paciente tiene 1 o 4 síntomas que pueden ser de naturaleza física, conductual o afectiva, psicológica o mayor, o igual a 5 síntomas físicos o conductuales. El trastorno disfórico premenstrual se diagnostica utilizando los criterios del Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales de la quinta edición, el DSM-5, donde dice que tiene que haber una documentación prospectiva de los síntomas físicos y conductuales presentes durante la mayor parte del tiempo del año anterior. Deben haber estado presentes 5 o más síntomas durante la semana anterior a la menstruación y que se resuelven unos días de iniciado el sangrado. Ahora bien, dentro de los síntomas que podemos encontrar son cambios de humor, tristeza repentina, mayor sensibilidad al rechazo, la ira, la irritabilidad, la sensación de desesperanza, estado de ánimo deprimido, pensamientos autocríticos, tensión, ansiedad, sensación de nerviosismo, dificultad para concentrarse, cambio del apetito,
antojos de comida, de comer en exceso, disminución del interés en las actividades habituales, fácil fatigabilidad, disminución de energía, sentirse abrumado o fuera de control, sensibilidad mamaria, hinchazón, aumento de peso o dolores articulares musculares y dormir demasiado o no dormir lo suficiente. Entonces, con 5 o más de estos síntomas que persistan una semana previo a la menstruación y que todavía se mantengan durante un año anterior, eso nos puede hacer el diagnóstico. Lo que mencionaba Esperov era de que muchas veces el trastorno disfórico premenstrual podía confundirse con alguna patología psiquiátrica y hacer un mal diagnóstico. La diferencia del síndrome premenstrual, que esa es totalmente ausente de una patología psiquiátrica. Ahora, dentro del diagnóstico diferencial que podemos ver, pues es el hipotiroidismo. Perdón, el hipertiroidismo, el exceso de cortisol, patologías psiquiátricas asociadas, que la paciente esté en una transición hacia la menopausia o que la paciente tenga abuso de sustancias. Entonces siempre debemos de descartar todas esas opciones. Ahora bien, dentro del manejo, los tratamientos que se ha dividido, tratamientos que se ha comprobado su eficacia, tratamientos con poca eficacia y tratamientos ineficaces. Dentro de los tratamientos de eficacia demostrada, a la cabeza van los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que estos se pueden utilizar en pacientes que no desean anticoncepción. Dentro de la cabeza va la sertralina y la fluoxetina. Mencionaba que estos se pueden utilizar dentro de 3 regímenes, que uno puede ser utilizado de forma continua, otros pueden ser utilizados al inicio de fase, o sea, cuando inicia el día 14 y se suspende el día que va a menstruar, o en el inicio de los síntomas, hasta los primeros días de la menstruación. También tenemos los que inhiben la ovulación. Tenemos anticonceptivos orales combinados de estrógenos, que estos podrían ser 20 microgramos de etonogestrel y 3 miligramos de drospiridona, que esta era el famoso anticonceptivo comercial Jazz, o el que lleva 20 miligramos de etinilestradiol y 90 miligramos de levonorgestrel. Podían ser agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina, y el prazolam no está recomendado, que es una benzodiazepina, debido a que este puede producir una adicción en el paciente. De los tratamientos con posible eficacia, mencionaba los anticonceptivos orales cíclicos, pero aquellos que no contienen drospiridona por el efecto de disminución del líbido sexual. El ejercicio, decía que mejoraba en el estrés, pero que no estaba comprobado que mejoraba en los síntomas. Vitex agnus castus mencionaba que era una hierba japonesa o asiática, si no me equivoco, que habían mostrado efectividad en un estudio comparado con pacientes con placebo. Y tratamientos que no nos servirían serían la progesterona, los suplementos vitamínicos o a base de hierbas o restricciones dietéticas. Ahora bien, dentro de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pues Zaira, dígame. regrese al anterior. Vaya, queda claro que la progestina ideal para esto es la drospiridona. Drospiridona, no. Drospirenona. Exactamente. Perdón, drospirenona. Así se hacen los chambres usted. No es lo mismo Juana que Chana. ¿Ah? Sí. Drospirenona, ¿verdad? La drospirenona es un progestágeno con
una buena acción antimineralocorticoide, ¿verdad? No se retienen líquidos, no aumenta de peso, disminuye el síndrome premenstrual, incluso se habla del síndrome disfórico premenstrual. Pero también hay que aclarar algo que usted dijo de los nombres comerciales. Existen 2 tipos de tabletas y son diferentes, y las 2 traen drospirenona. Y eso me interesa porque ustedes van a salir ya a su práctica privada y van a empezar a conocer esto. Y a mí me interesa, siempre me ha interesado desde el principio del año, les dije que me interesaban los nombres comerciales. Existen 2 nombres comerciales. ¿Cuáles son? Es el Yash. Ese lleva 0.2, no, bueno, ya hacía la conversión diferente, ¿verdad? 20 microgramos de etinilestradiol más 3 miligramos de drospirenona. Y está el Jasmine. Sí, y está que haga plana usted. Y está el Jasmine, que es 30 microgramos de etinilestradiol y 3 miligramos de drospirenona. Así es. Uno trae 20 la diferencia y el otro trae 30 microgramos. de etinilestradiol, ¿verdad? Sí. Ok, entonces esa es la diferencia. Uno trae más estrógenos y el otro trae menos estrógenos. ¿Y cuántas tabletas trae? El Jazz trae 24 y 4 de placebo. Y el Jasmine trae 21 y 7 de placebo. No trae placebo. Es que ahí la presentación 21.7 decía. Pero no trae placebo. Entonces son 21 tabletas. ¿Verdad? Va, está bien. ¿Qué pasó? No, le mencionaba que eso es porque los 7 días son sin toma de tableta, libre. Así es. Entonces, pues por eso se había confundido. Me había confundido entonces. Ajá. Mientras que Jazz, que es YAZ, sí trae 4 de placebo. Trae 24 y 4. Sí. ¿Verdad? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, son excelentes productos y dan muy buenos resultados. ¿Verdad? El que se habla como como especialidad para el manejo del síndrome premenstrual es el Jazz. Por eso es que está ahí en ese cuadro, ¿verdad? Porque ese sí tiene más efecto porque tiene menos estrógenos. Ajá, y ese sí está indicado para el trastorno del síndrome premenstrual. Exacto, exactamente. Es específico. En cambio, el Jasmine solamente va a tener función de anticoncepción. Así es. Así es. ¿Verdad? Para que lo tengamos en cuenta. Y me estaban preguntando algo de Linda. No sé. Que solo lleva... No sé, no estoy seguro. No les podría mentir con seguridad. Bueno, la otra cosa es del tratamiento, que tengamos en cuenta lo que hablamos con el doctor Denis la otra vez, cuando estábamos hablando del manejo de dismenorrea, ¿cómo se llama? De endometriosis. Es ok. Entonces, lo que estábamos hablando era de dar tratamientos continuos con anticonceptivos. ¿Se acuerdan? ¿Se recuerdan? Sí. De no suspender los anticonceptivos. Es decir, si son de 21 pastillas, seguirlos 21, 21, 21, 21, hasta ver a Dios. ¿Verdad? Sin suspender. Con esto, ¿qué vamos a evitar? Vamos a evitar en el manejo de dismenorrea, el manejo de endometriosis, vamos a evitar el dolor, y en estas pacientes vamos a evitar el bajón, pues. Así que también tengamos en cuenta eso. También, vuelvo a insistir,
también tenemos que saber venderle la idea a la señora. Recuerden, nuestra idiosincrasia es que a la mujer le encanta ver regla aquí. Si ustedes le dicen que le van a quitar la regla, y como que le han mencionado al diablo, ¿verdad? Entonces, porque ellas se tienen que desintoxicar y que la regla les limpia el espíritu, el organismo y el espíritu. Así que tienen que saber venderles la idea y explicarles para qué sirve la menstruación y de qué es, para que acepten entrar en amenorrea. ¿De acuerdo? No sé, Sí. ¿alguna pregunta hasta acá? Solo un comentario. Eso que nos está diciendo el doctor Vides hay que tenerlo bien en cuenta porque hay muchas pacientes con escolaridad que creen que si no ven regla, esa sangre se le la van a retener y se va a ir para alguna parte del cuerpo y eso les va a provocar problemas infecciosos, de retención de esa sangre que consideran que es un producto, no sé, de desecho y que contiene cosas dañinas. Y Guillermo, disculpa que te interrumpa, y no importa la escolaridad. Sí, no De importa. verdad, hoy desde Santa Elena, Escalón, todos lados hasta la Unión. En cualquier lado y cualquier escolaridad, las pacientes creen eso, lo que tú estás diciendo. Sí, entonces es importante y aquí es donde otra vez esa parte de vender la idea implica hacerle a cada paciente los dibujitos que necesita para que entiendan. Porque ahora ya cuando ustedes estén a este lado, aquí donde estamos nosotros, sus pacientes van a regresar con ustedes en la medida que les crean, que ustedes les generen confianza, pero también que esa confianza esté relacionada con los resultados. Pero para eso las señoras necesitan hacer caso de la receta que ustedes les están dando, hacer caso de los cuidados que le están diciendo que tenga, pero para que les hagan caso. No solo les tienen que creer, las tienen que convencer y para convencerlas hay que compartir información con ellas. Entonces hay que hacerles el dibujito que cada una necesita. No todos entendemos de la misma forma, pero todos tenemos una forma con la que sí podemos entender. Entonces, eso acostúmbrense porque de los parámetros más importantes de la formación de especialistas en otros países en donde los programas están orientados por competencias, una de las competencias más importantes es la de la comunicación efectiva, que todos los especialistas deberíamos de saber hablar con nuestras pacientes. Y eso se relaciona también con el hecho de que debemos aprender a poner en práctica lo que sabemos, y es de lo que estamos hablando aquí. Con respecto a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en la paciente que los usa, ya sea porque se los prescribimos nosotros o se los prescribe el psiquiatra, hay que explicarle también que el efecto de estos medicamentos no es inmediato, ¿verdad? Independientemente de la dosis, es difícil que una paciente pueda ver o pueda experimentar alguna mejoría en su sintomatología antes de 2 a 3 semanas de estar tomándose la medicina como se la ha dejado el doctor. Y eso aplica especialmente para los más antiguitos, ¿verdad? Como la fluoxetina, que fue el Prozac, y es un poco menos notable para los más nuevos, como la sertralina, por ejemplo, que ya no es ni tan nuevo, pero digamos, con respecto al Prozac, sí. ¿Verdad? Entonces, 15 días de tomar el medicamento para poder esperar a experimentar alguna mejoría, que en realidad se va a volver más o menos estable a los 3 meses de uso. ¿Verdad? Entonces, eso también ténganlo claro. El Slinda tengo entendido que solo tiene drospirinona y se mercadea como un anovulatorio de solo progesterona. O sea, ese es el uso del Slinda. Entonces entiendo que no vienen 28 tabletas y que algo de placebo hay para
Algún número de tabletitas placebo trae, pero entiendo que en el mercado local todavía no lo tenemos. Si quiere, continuamos, Zaira. Bueno, como mencionábamos que la primera, a la cabeza, ¿verdad? Los inhibidores de receptores selectivos de serotonina, pues estaban estas dosis iniciales. Vamos a iniciar siempre con una dosis. Si vemos que no ha dado resultado, podemos ir aumentando la dosis hasta la dosis mayores, como lo dice en el último cuadro, pero las dosis efectivas, como aparece en el tercer recuadro, y habituales, van a ser las mejores. Es de explicarle a los pacientes también que el 15% puede presentar náuseas, que va a ser el síntoma principal de efectos secundarios. Otros pueden presentar dolor de cabeza, insomnio y disminución de líbido, pero que estos síntomas desaparecen a los 4 días y no vuelven a aparecer si se utilizan intermitentemente. Y su eficacia ha demostrado que el 60 al 70% es efectivo, pero dentro de este porcentaje, dentro del porcentaje restante, el 30% menciona ahí que se vuelve resistente. O sea que no presenta un progreso o una mejoría de los síntomas. Ahora bien, tenemos este flujograma. Este flujograma lo que menciona es que si el paciente ha presentado síndrome premenstrual o trastornos disfórico premenstrual documentado durante los 2 ciclos anteriores. Si este paciente presenta, si es afirmativo, pues vamos a preguntar si él desea iniciar anticoncepción hormonal. Si el paciente dice que sí y ha comenzado anticonceptivos orales, Zaira, dígame. antes de que siga, en el primer cuadro nos establece este diagrama que nos presenta la posibilidad de que el paciente presente síndrome de tensión premenstrual o trastorno disfórico premenstrual en 2 ciclos prospectivos, o sea, en 2 ciclos seguidos. Y en el segundo cuadro lo que nos está proponiendo este diagrama es que si los síntomas se asocian con una disfunción socioeconómica, ¿ya? Eso lo que quiere decir fundamentalmente es que si le impide vivir normalmente o si le impide trabajar como para que eso represente un deterioro en sus ingresos, ¿verdad? Eso se llama disfuncionalidad. Entonces, a partir de ahí va a lo que usted se está refiriendo, ¿verdad? Que si la respuesta es afirmativa, entonces si quiere contracepción hormonal. Si la respuesta es negativa, y ahí continúe. Si la respuesta es afirmativa, pues iniciamos con anticonceptivos y volvemos a reevaluar a los 3 meses. Si el paciente ha presentado una mejoría, pues continuamos con los anticonceptivos. Pues en este caso, como habíamos mencionado, el jazz, ¿verdad? De ahí, si persisten síntomas, si no hay mejoría después de 3 meses, pues entonces agregamos los inhibidores del receptor selectivo de serotonina. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. De serotonina, sí. Eso llega hasta ahí ese recuadro. Ahora, el paciente dice que no, podemos obtener otras medidas, por ejemplo, el ejercicio, disminución del estrés, aunque realmente no hay estudios que digan, realmente no hay estudios que afirmen de que eso sí pueden presentar mejoría, pero no está comprobado que sea totalmente efectivo. Si el paciente no presenta mejoría, si el paciente no quiere anticonceptivos, podemos utilizar los inhibidores selectivos, que en este caso, a la reevaluación vamos a ver si persisten los síntomas. Mencionaba ahí la bibliografía de que podíamos ir cambiando hasta en 3 ocasiones los inhibidores. Y si mejoraban los síntomas, pues continuábamos con la terapia. Ahora bien,
persisten los síntomas, pues entonces íbamos a cambiar a los agonistas de hormona liberadora de gonadotropinas. Y siempre lo íbamos a hacer acompañado de anticonceptivos combinados. ¿Esto por qué razón? Porque el principal que utilizábamos era la leuprolida, que es de depósito de 3.75, una vez al mes. El detalle es que por el déficit de estrógenos, puede darnos una pérdida ósea. Y el efecto secundario principal va a ser el hipoestrogenismo. Entonces, por esa razón, siempre lo debemos hacer acompañar de anticonceptivos orales para disminuir los efectos secundarios. Y si continúa con mejoría, pues vamos a continuar la terapia. Estos son básicamente los pilares del manejo del síndrome disfórico premenstrual. Una pregunta. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, para prescribirlos en la práctica privada, se necesita receta de medicamentos controlados. No sé, doctor. No, no se necesita, son de venta libre. Ah, ok. Continuemos. Bueno, esto es con respecto al manejo del síndrome disfórico. Ahora vamos a hablar un poco acerca de, es como un apartado que se puede dar siempre en el trastorno, que es la epilepsia catamelial. Esta viene de la palabra griego que significa catomenios, que significa mensual. Este afecta alrededor del 30 al 60% de las mujeres con epilepsia focal, que se describe como convulsiones agrupadas alrededor de momentos específicos del ciclo menstrual o durante intervalos perimenstrual o periovulatorio, en la secreción de hormonas esteroideas ováricas. El diagnóstico de la epilepsia catamelial se basa en la demostración de una relación temporal entre la menstruación y la actividad convulsiva. Un aumento de 2 o más veces en la frecuencia de las convulsiones durante la fase concreta del ciclo menstrual se considera generalmente una prueba de epilepsia catamelial. Se dice que los estrógenos son considerados proconvulsivos y la progesterona una anticonvulsiva, principalmente la alopregnanolona. La frecuencia de las convulsiones van a disminuir en la fase lútea, cuando la progesterona alcanza su nivel máximo. Por eso es que mencionaba ahí que la progesterona se considera anticonvulsiva. Realmente estas pacientes son resistentes al tratamiento. No existe un tratamiento específico para la epilepsia catamelial. Alrededor de un tercio de las mujeres son resistentes al tratamiento convencional, pero se ha visto que utilizar clobazam de 20 a 30 miligramos intermitentes durante 2 a 4 días antes de la menstruación y durante los 3 primeros días del sangrado ha demostrado tener una eficacia igual a la motrigina de 25 a 200 miligramos, puede reducir o eliminar las convulsiones catameliales en algunas mujeres. Pero dentro del punto obstétrico se menciona, ginecológico, se menciona que una de las recomendaciones es el acetato de medroxiprogesterona de 150 miligramos cada 3 meses para anular la ovulación, o la progesterona de 100 a 200 miligramos vía oral o vía vaginal entre los días 15 al 28 del ciclo. Reduce la frecuencia de las convulsiones alrededor de un 50 al 75%. Esto es con respecto a la epilepsia catamelial. Y hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas o comentarios? No hay preguntas. La regla es sagrada, entonces.
Amén, así es. Todavía hay muchas pacientes que consideran que la descarga menstrual se relaciona directamente o la asocian directamente con su expresión de feminidad, ¿verdad? Entonces hay que... Yo tengo una pregunta. Ajá. Bueno, es que yo no sé, yo había entendido que para diagnosticar un síndrome premenstrual es como un requisito que la paciente no tenga un diagnóstico de una enfermedad, ya sea Psiquiátrica. depresiva o un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Así era, así. Estamos Sí, el hablando de síndrome premenstrual, de tensión premenstrual o de trastorno disfórico premenstrual. Como, sí, que esa era la diferencia, que para ser premenstrual tenía que haber una ausencia. es que el síndrome premenstrual es en ausencia de alguna patología psiquiátrica. En cambio, el El trastorno disfórico premenstrual podría ir hasta acompañado de otras patologías. Ah, ok, esa era mi duda. Gracias. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. Si no, agradecerle al doctor Guillermo Valdés otra vez tu ayuda y aparte que convaleciente, ¿verdad? De la enfermedad. Así que gracias, Guillermo, por tu esfuerzo. No, al contrario, gracias a ustedes, gracias a usted, doctor, por la confianza. Y no, he estado asintomático, todo el tiempo asintomático. Buenísimo. Gracias, doctor, por la Qué paciencia. bueno. Guillermo, te iba a contar, hoy vi a la paciente, le hicimos la ultra, la paciente que me mandaste. Ah, como no, sí, ¿cómo salió? Fíjate que igual vos, está con las cámaras izquierdas completamente hipoplásicas. Ya, Así que sí, tiene mal pronóstico ese bebé. sí, ¿verdad? No va a Ajá. poder desarrollar, sí, pues sí, con todo lo que eso implica, ¿verdad? La Cabal. circulación sistémica al final. Ajá. Bueno, eso Chivo. es. Va, Gracias, pues. doctor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Nos Buenas oímos noches. mañana, ¿verdad? ¿Otra Buenas vez? noches. ¿Qué es Sí. mañana? Enfermedad neurológica, doctor. Ah, bueno. Oh, Perfecto. Así que queda invitado el doctor Valdés también. gracias, Va, pues. Aquí nos vemos. Pues, chévere. Sí. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.